noches amigos de Desde el Tendido TV. Pues el día de hoy es un día mucho más especial que los otros porque vamos a hacer un quite femenino compartido con masculino, ¿verdad? Y bueno, este quite va a ser un quite muy especial porque vamos a hablar del baremo para el ganado de lidia. El baremo es el conjunto de normas que están establecidas convencionalmente para evaluar algo. Y esto surgió porque el otro día estábamos platicando Miguel Ángel y yo en la plaza y decíamos, ¿qué es lo que se necesita para decidir si un toro puede o no ser indultado? Así que aquí tenemos a Miguel Ángel Martínez, el Zapopan, para que nos platique pues todo eso. Así que buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Desde el Tendido TV. Por supuesto, en un tema especial, muy interesante, muy atractivo para ustedes como aficionados, que podrán obtener aquí la información y un formatito muy sencillo para poder definir y calificar las cualidades de un toro y también, por supuesto, las de calificar a los animales cuando se tientan en la plaza de las ganaderías. Así es que vamos a platicar de todo ello. Espero que seamos claros, concisos y que pueda servirles de mucho esta explicación que vamos a dar. Claro que sí. Bueno, primero que nada, pues describir que lo que sucede en una tienda, según este resumen tan bonito que me hizo Miguel Ángel, surge como, o resulta ser, el laboratorio de la casta y la bravura del toro, ¿no? Así ¿Es así? Sí, hay palabras, acepciones que tienen diferente finalidad. Por ejemplo, bravura pues se entiende por las condiciones y características de ataque de un toro. En términos generales, la bravura eso es. Puede tener más o menos bravura, pero la casta también tiene dos acepciones. Una que es la casta, de su origen de la casta del toro de lidia, más otra parte de otra acepción, la de casta o encastado, un toro cuando sale con mucho genio, que sale muy nervioso y muy impetuoso, entonces se dice que tiene mucha casta, que está muy encastado. Esa es digamos las diferencias entre casta de donde procede y casta de su actitud frente al enemigo. ¿Y cuando se dice que está descastado? Pues es manso, descastado, soso, básicamente, ¿no? Y bueno, hay dos características que son muy importantes que tenemos que evaluar principalmente en un toro. Primero, el fenotipo, que es lo que se ve a simple vista del toro. Y ese fenotipo lo dividimos en tres partes. El tercio anterior, que es donde vamos a ver las astas. Sí. Luego el testuz, el morrillo, la badana. Vamos a ver las extremidades anteriores, las pezuñas, todo eso hay que evaluarlo. Sí. La espalda y la cruz. Es muy importante la cruz, ¿no? Porque la cruz, la altura del morrillo. Sí, la cruz es donde... eso define que si es alto de agujas o... Exactamente, un toro alto de agujas pues es muy incómodo, lo comentábamos ya en una charla con el Brillante. Un toro de alto de agujas pues es incómodo porque no puede humillar mucho y tiene que ser entonces bajo de cruz o de las agujas de la espalda o bajito de manos también, que ese es el prototipo del toro de Saltillo especialmente, ¿no? Aquí en México. Aunque también en España el Santa Coloma es muy parecido. Entonces esto es lo importante, esto le llaman hechuras. Las hechuras es lo que define más a un toro, las hechuras de su cara, su tipo de pitones. Hay pitones aquí sobre todo en el encaste de garfias, que es de pitones ovalados blancos o muy claros. Y eso también define a un toro bueno, bravo, porque ya tenemos el antecedente de que ese tipo de cornadura y ese tipo de pitones son los que han dado muchos animales de buen estilo. Y bueno, por supuesto las patas traseras también tiene mucho que ver, el que esté totalmente bien cubierto sus músculos, su vientre, la badana que decías, pues es nada más la papada, por así decirlo. Sí. Pero que eso, bueno, eso es el tercio anterior. El tercio anterior, sí. Luego, en el tercio medio es donde está el lomo, que es donde está, digamos, la fuerza, donde va a empujar con los riñones, tiene que estar toda la musculatura y es muy importante. Así es, el toro debe estar bien hecho, bien completo, no gordo, sino bien musculado. Musculoso, sí. Exactamente. Sí. Y en el tercio posterior, ahora sí, las extremidades traseras que tú decías, y tiene que ser, es muy importante porque sostiene y equilibra al toro, pero la parte más importante creo que es la parte anterior. Pero la parte posterior pues sirve para que se impulse el toro. Sí, para arrancar, para que se impulse. Incluso es muy común ver que los riñones se inflan cuando el toro va a embestir,
estás tú frente al toro, y si el torero tiene que estar observando esas cosas. Cuando el toro está uno colocándose con él para toreársele, el toro hunde los riñones para empujar con sus cuartos traseros, y a veces nomás él hace con la cara un ademán, un intento de un conato de embestir, pero no embiste. Pero cuando lo va a hacer es cuando se aprieta, ¿no?, los riñones. Sí. Así es. También están los genitales, que bueno, entre más grandes el toro, más descendidos están. Sí. Y la cola, que debe ser fina y larga de preferencia, ¿no? De preferencia es una hechura muy bonita para un toro bravo, un rabo largo que casi llegue al piso. No necesariamente tiene que ser así, porque a veces los toros en las ganaderías se enredan sus rabos en los huizaches o en los alambres de púas, y algunos se van quedando con el rabo corto, pero pues eso ya es cuestión del trato que tengan y lo incómodo que pueda ser su potrero, ¿no? Claro. Bueno, entonces el fenotipo incluye toda la coloración, el pelo, las pintas, la cornamenta, todo esto. Y el genotipo lo que incluye es el ADN del toro, ¿no? Lo que no se ve a simple vista, sino lo que viene de sus antecedentes genéticos. Y ahí es donde hay una parte que puede manejar el ganadero, que pues los va escogiendo y los va mezclando conforme él quiere. Y entonces ahí va a estar la gallardía, la nobleza, la casta, si recargará o no con fuerza, si meterá la cabeza o si pelea o no con fuerza hasta la muerte. Así es, bueno, ya las características de calificación de un ganadero que tú estás mencionando, pues sí, ya el ganadero le va a ir dando y le va a ir imprimiendo lo que él gusta más de ver en sus toros, y eso va a ir definiendo también el genotipo y el fenotipo de su ganadería. Y él va a decidir, bueno, pues si los quiere más bravos, o si los quiere más grandes, o si los quiere con los cuernos más grandes. Sí, ya va escogiendo sementales y vacas que vayan dando ese contexto de cornadura o ese contexto de corpulencia, de fenotipia. Y entonces, bueno, pues ahí empieza como pues lo que es la tienta. En la tienta escogen principalmente que sean, bueno, se evalúan alrededor de 2 o 3 años, porque si no puede dar, pues en medicina decimos falsos positivos o falsos negativos, pues ¿no? Entonces yo creo que sería como el equivalente. Sí. Y bueno, en la tienta de hembras, he visto que por lo general prefieren dar 3 puyazos a diferentes distancias para ir evaluando. También se va a evaluar la acometividad con el capote, con la muleta y en algunos casos hasta con las banderillas, ¿verdad? Sí, también para ver su trote en las banderillas. Algunos ganaderos le piden a los lidiadores que están intentando en sus ganaderías que por favor le pongan 1 o 2 pares de banderillas, que sean nomás de clavo o señaladas, para ver cómo trota el animal después de haber sido picado. Entonces, y ese trote también es muy significativo, porque el trote te da ya una idea del ritmo que va a tener el toro al embestir. Y hay toros muy arrítmicos que trotan muy feo, y sobre todo a veces un trote muy parecido a los caballos. Un trote lento es un sinónimo de un toro manso casi, ¿no? O avanto o muy avanto, y que va a dar problemas para embestir. Bueno, pero eso se define en las tientas, que es lo que estamos hablando precisamente. Y los 3 puyazos pueden ser hasta 2, sí se puede, ¿no? También puede. Dependiendo de la fuerza que tenga el animal, porque a veces salen muy débiles y se ve que tienen voluntad de vestir y lo hacen, y si no se le puede dar los 3 puyazos, hay que darle 1 o 2. Claro. De preferencia 2 mínimo, para poderlo de lejos y de cerca ver cómo va el animal al caballo, ¿no? Y eso es lo que también es calificativo, importante para el ganadero. Prácticamente en la puya se define, ¿no? Sí, se define, hay que notar todo. Ya luego iremos desglosando más cosas de descripción de cualidades del animal, tanto del macho como de la hembra cuando se tientan, porque habremos de decir, me anticipo un poquito, que los machos no se torean, los machos se torean a cuerpo limpio, con unas ramas para llamarle la atención, y se va colocando a distancia para picarlo con el caballo. No se le muestran capotes ni muletas, el toro sale virgen, aprende. Sí, sale virgen física y taurinamente hablando a la plaza de toros. Bueno, la gran mayoría se pasa. Y las hembras sí se torean porque serán calificadas con rigor, con todas las condiciones de bravura, de cómo mete la cabeza, de codicia, de alegría, de recorrido, de humillar, de nobleza, en fin, todas las cuestiones que lo vamos a ir viendo más adelante.
Y bueno, en la faena de muleta que le hacen ahí a las vaquillas, buscan ver si tienen nobleza o sentido. ¿Qué es eso? Bueno, la nobleza es que tenga cualidades de embestir claramente. Me explico un poquito más. Porque hay animales que llegan al caballo, y hago esta seña, porque vamos a suponer que este es el caballo, llegan y cabecean mucho a la hora de embestir. Y cuando tienes nobleza, te entregas, vas directo a embestir sin mover la cabeza demasiado. Eso podríamos definir que tiene nobleza cuando embiste con claridad y entrega. Eso preferimos, que sea un toro con nobleza, ¿no? Así es. Y luego también evalúan si hay acometividad o mansedumbre. Bueno, la acometividad es la disponibilidad de embestir en cuanto se le llama, cuando se pone a la distancia el torero, por supuesto, ¿no? Porque a veces está uno insistiendo, dándole, hablándole, insistiéndole, el toro no embiste, o la becerra, estamos hablando de becerra, de tienta y de toros en lidia en la plaza de toros. Entonces, si esto sucede, pues la acometividad es pues mala, ¿no? Porque no embiste a la primera, tienes que insistirle mucho. Y un toro que te le pones a la distancia y es bueno, tiene acometividad, va a acometer inmediatamente en cuanto le muevas la muleta, ¿no? Y que estés a la distancia, por supuesto. Y también buscamos la codicia, o sea, a ver si es codicioso o si es incierto. Incierto, pues es cuando no es claro, que te da una embestida buena, una regular y una mala, o te da dos buenas y una mala, o tres. Si no es definido en su embestida, pues es incierto. No sabemos qué esperar en en el tercer muletazo, y sucede regularmente con los toros. Y lo otro que me decías de codicia, pues es precisamente la acometividad, ¿no? Me preguntabas de codicia, ¿no? Sí, codicia o incierto. O incierto. Y bueno, en la tienda de machos vamos a evaluar ya decías, en la tienda de machos no se torean, sino se hace esto con las ramas. Y vamos a evaluar el trote. ¿Cuál es el trote más bonito o el que queremos ver? El trote de una carrera entregada. Sí, es que es difícil explicarlo con palabras si no hay imágenes para poderlo definir. Pero un trote es que camine con lentitud, sin ritmo, lento. Lo ideal es que el toro tenga una carrera entregado. No una carrera a galope fuerte, no. Que tenga una carrera no de trote, sino de carrera, me explico, un poquito más rápido que un trote, ¿no? Ajá. Eso sería lo ideal, y que tenga ritmo para caminar y para correr, y sincronía en sus pies, porque a veces no lo tiene. Eso es sincronía, quizás, ¿no? Sincronía en los pies y en las manos, por supuesto, para que veamos que tiene ritmo para embestir, porque eso nos puede dar también la definición de que va a tener ritmo para embestir durante toda la lidia. Claro. Y un toro arrítmico es muy fácil de verlo, porque parece que se va tropezando, ¿no? como que tropieza con los pies, con las manos, y de repente no sabe si la trae la mano atrás o la tiene adelante. Ese es arrítmico. Y así salió un toro el domingo pasado a José Mauricio, que le puso un gran susto. Sí, cómo no. Bueno, pero ese es otro aspecto. Esa es otra cosa. Y bueno, cuando ya sale el caballo, y van a evaluar también si mete la cabeza. Cuando va al caballo es importante ver dónde mete la cabeza, si la mete con nobleza, si va tirando cornadas, si arremete contra el peto con fuerza, o simplemente empuja con bondad y con nobleza. Eso es lo que hay que calificar. Y dónde mete la cabeza, si la mete arriba, en medio en el estribo, o abajo del estribo. Que es el ideal. Que es lo ideal. Y también ahí mismo hay que evaluar, ya nos vamos a adelantar a lo mejor, Está bien. Las manos, cuando sale el toro de inicio, regularmente muchos tienen la costumbre de meter las manos por delante, porque no saben a qué se están enfrentando. Y el toro que mete las manos adelante, pues también es un defecto que habrá que ir corrigiendo durante la lidia. Eso se puede ir corrigiendo. Se puede ir corrigiendo, claro, con la puya. Y luego también tenemos, y esto hay que manejar, dónde mete las manos ya cuando está la faena en su plenitud con la muleta, dónde mete las manos el toro. Si las mete todavía adelante, si las deja en medio, o las deja atrás y acomete con la cabeza. Eso es lo ideal. Sí, que vaya la cabeza, ¿no? Que vaya la cabeza humillada, abajo, y las manos atrás, caminando y embistiendo con la cara, ¿no? No embistiendo con las manos. Sí, no. Y con la cara alta, tampoco, eso es malo. Y luego el recorrido también se tiene que medir, si es corto, largo o medio.
Ya esto pues está más fácil de entender.